oye? Sí, sí, creo que Es sí. que si no, no se oye en el streaming. A ver, habla. Hola. Ah, espera, no, que está mute. Espera, espera, espera. Es que si no, no se graba. Hola, hola. Ahora. Ah, vale, vale. Bueno, pues vamos a empezar ya. Que Yo se, me pre- imagino que la gente irá que se llegando. presente todo el mundo otra vez. Ah, ¿ya os habéis presentado? Hombre, esperar. A ver, por un lado, ahora nos presentamos todos. Lo que quiero también es dar las gracias a Mil Madrid, que gracias a ellos tenemos este espacio y podemos hacer estos eventos. Hoy parece que con el puente las cosas están como más vacías, entre comillas. Hay gente que se ha ido ya de puente y vamos a ser menos, va a ser más íntimo. Tenemos un eventazo ahora con Storming, ahora os cuento. Pero bueno, dar las gracias a Lara y Angélica y a todo el equipo del Mil que nos permite estar aquí. Y bueno, la parte de Storming, que como sabéis, yo creo que casi todos ya conocéis Storming. Los que sois nuevos somos una comunidad que hacemos eventos de este tipo, de divulgación, tanto de IA como de blockchain, cuántica, cosas de ese estilo, ¿vale? Todo muy tecnológico. Eh, Podéis apuntaros en este QR. También tenemos LinkedIn, si nos queréis buscar y apuntaros en LinkedIn, y ahí es donde anunciamos los eventos que hacemos. Y bueno, la gente pues pregunta cosas, contamos. Si vosotros también hacéis eventos o hacéis algo, pues lo contáis ahí para que vayamos. Pues todo un poco de lo que es comunidad, hacer comunidad y de una manera divulgativa y totalmente gratuita. ¿Vale? ¿Qué puente hay? El 15 de mayo es San Isidro. Coño, estamos a 12, joder. Pero los puentes ahora con Cloud Code, ya los puentes llegan antes. Vale, vale, vale. Entonces vamos a hacer una cosa, ya han arrancado el streaming, vamos a presentarnos y nos presentamos, decimos quiénes somos, en qué proyecto estamos y qué queremos un poco aprender hoy, ¿vale? Empezamos desde aquí. Bueno, yo trabajo años. Bueno, pues a ver, no os presento a Rubén. Rubén es de temas de inteligencia artificial, es un máquina. Lleva toda la vida relacionado en temas tecnológicos y sobre todo en temas de empresas muy grandes. Ha llevado media Sudamérica, bueno, media no entera. Fueron todas las empresas de Sudamérica, ha tenido empresas muy grandes, ha facturado un montón y ahora se ha metido en el tema de la IA y os va a contar cosas bastante interesantes. Espero que os sirvan. Bueno, Rubén, cuando quieras. Bueno, y empiezo yo, ¿no? Ya puedo hablar por aquí. Bueno, realmente no he tenido empresas grandes, sí he tenido empresas, pero no grandes, pero sí he sido directivo en empresas grandes, ¿vale? Para matizar el detalle, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis un poco una idea, más o menos a nivel de... Os hago una pequeña presentación de quién soy, por qué estoy aquí, ¿no? Básicamente hace, pues, 50 y pocos años nací, entonces aquí, bueno, ¿de verdad queréis conocer eso? No. Eh, no, bueno, más o menos empecé, he tenido como 12 empresas en total, de las cuales casi todas me han ido fatal, la realidad, excepto dos que me fueron medio bien y una me fue muy bien, ¿no? En el 2011, por diferentes historias, pues termino en Estados Unidos con una consultora bastante potente que trabajaba con empresas muy grandes y, bueno, pues les encajaba un perfil como el mío, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar en otro mundo que no tiene nada que ver con el que había vivido en España, ¿no? En ese momento. Es decir, estábamos hablando de empresas de 15, 20 millones, una cosa así en España, que era una empresa potente, y de pronto llegas allí y una empresa medianita eran 400 millones, ¿no? De facturación. Entonces era como que decías, macho, esto me acaba de volar la cabeza, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, en el 2013, a esta consultora la fagocita un cliente, ¿no? Empieza a crecer de una forma brutal, brutal, brutal y es fagocitado completamente, con lo cual todos nos incorporamos como parte de ese cliente. Ese cliente se dedica sobre todo a antiedad, a temas de cosmética, antiedad y demás, ¿no? Y ya facturaba 200 millones de dólares, o sea, era una empresa que empezaba a crecer, ¿no? Y de pronto en 5 millones pasamos de 200 millones, en 5 años pasamos de 200 millones a 1,46 billón. Una facturación exagerada, un crecimiento exagerado. Entonces no podéis imaginar cómo se movía aquello, era tremendo, ¿no? Y hay un momento determinado en el que, claro, tú tienes que empezar a trabajar con equipo. Yo dirigía la parte de estrategia digital para toda América Latina, Norteamérica hispano, y entonces de pronto te encontrabas que tenías que dirigir equipo y había un momento determinado en el que cuando la empresa empieza a crecer ya hay un momento que empieza a recortar. No, no, tenemos que ganar dinero. Hemos estado creciendo, pero hay que ganar dinero. Con lo cual, si o echas gente o automatizas, ¿no? Con lo cual empiezas a buscarte la vida, descubres Zapier y dices, hostia, esta es la maravilla. Y te pones con Zapier y todo el equipo con Zapier como loco, ¿no? Para no... Entonces, en un momento determinado, bueno, yo lo dejo en el 2018, llegamos a ese punto de dejo y en el 2019 me incorporo como director de marketing de un exchange, ¿vale? Hasta el 2021, final de 2021. Y en ese proceso, bueno, pues crecemos también una barbaridad, porque además nos pilla toda la subida aquella
del bull run de aquella época, y pasamos de 0 a 300 millones, de pronto una barbaridad, y de pronto gente entrando a mogollón para trabajar, para tal, tenía que organizarlo todo y tal, y llevaba en total 70 países a nivel de marketing, con lo cual aquello era la locura padre, ¿no? Se puede imaginar, aunque suena muy bonito, eran marrones todos los putos días, ¿sabes? Entonces, si no era por un lado, era por otro país, era porque uno había hecho no sé qué historia, la locura. Y 2022 decido dejarlo todo y decir, bueno, pues me voy a dedicar a lo que me apasiona, que llevo 13 o 14 años haciendo antes, por mi cuenta, que era trading. Me dedico al trading y me olvido del mundo. Me olvido completamente del mundo. Y empecé a vivir del trading, pues ya, bueno, ya me iba más o menos bien, pero ya empecé a dedicarme al trading, ¿no? Y me empiezo a meter en trading algorítmico también, ¿no? Entonces empezó ya a, bueno, ya el trading algorítmico ya lo venía, pero ya me dedico profesionalmente al trading algorítmico. A día de hoy tengo una empresa que se dedica a eso, o sea, un negocio que se dedica a eso, y eso va pues muy bien, estoy contento. Y ahora en un momento determinado empiezo a aplicar todo el tema de la IA y digo, joder, digo, todo esto que está saliendo, si yo lo hubiera aplicado en aquel momento de crecimiento de cuando estaban esas compañías, necesitaría pues 10 veces menos personal, pero literal, o sea, es decir, si ahora mismo tomase el 2018 y tomase el 2026 para hacer exactamente lo mismo, necesitaría 10 veces menos personal, ¿no? Y digo, esto va a ser la hostia, ¿no? Entonces me pongo a trabajar y empiezo a desarrollar algunas cosas que a mí me sirviesen. O sea, no buscaba tampoco hacer nada para nadie, sino que a mí me sirviesen. Y bueno, si yo ahora estuviese en empresas de este tipo, ¿qué es lo que me serviría? Bueno, pues lo típico, defines el buyer persona, defines tal, esto que todos más o menos en marketing sabéis que se hace, ¿no? Vale, pero ya hay un momento determinado que a mí me pide más. Yo necesito KPIs, necesito métricas, necesito sobre todo adelantarme al mercado. Yo el gran problema que tenía en todas las aperturas de mercado, cuando abríamos mercados, cada vez me comí como 15 o 20 aperturas de mercado directamente, mercados son países, claro, el problema que teníamos cuál era, que siempre íbamos detrás. Siempre teníamos un golpe que nos daban, ¿no? ¿Y por qué era? Por no adelantarnos a la jugada. Aunque yo intentaba adelantarme mucho a la jugada, pero no significaba que todo el mundo se adelantara a la jugada, ¿no? Con lo cual, en algún punto siempre nos entraba el golpe, ¿no? Y en ese caso empiezo a entender que, bueno, lo que hay que entender claramente, lo que la gente tiene que entender claramente no es, aquí ya empiezo la charla, hasta ahora me he presentado, ya empiezo la charla, ¿vale? No es los agentes, que está muy bien, entenderlo lógicamente está bien, pero lo que tienen que entender es cómo funciona el negocio, cómo funcionan los negocios, ¿no? Entonces hay un concepto del negocio que es la cadena de valor. ¿Alguien sabe lo que es la cadena de valor? ¿Le suena? ¿No le suena a nadie lo que es la cadena de valor? ¿A ti no te suena lo que es la cadena de valor? ¿A ti qué te suena lo que es? ¿Vale? Todo el proceso, todos los procesos que hay en la empresa. Entonces la cadena de valor básicamente es cómo se divide, o sea, efectivamente, cómo se divide. Si tú eres un Amazon, en el 2000, por ejemplo, empezó todo el tema este a implementarse muy fuerte, porque hasta ese momento se había implementado la cadena de valor sobre todo a nivel de fabricación de automoción y demás, era muy fuerte ese mundo, ¿no? Entonces la cadena de valor como tal lo que permitía era saber a un tío que era el directivo de Volkswagen dónde estaba la fabricación de su coche a día de hoy, ¿vale? La fabricación de un lotaje que se iba a vender dentro de 3 meses, dónde estaba hoy, ¿no? Entonces, y saber que no iba a haber incidentes y saber que no se iba a perder o sea, que no se iba a retrasar la entrega al cliente, ¿no? Entonces, eso se empieza a implementar hay un momento determinado que a través de sistemas como SAP y todo este tipo de sistemas se empieza a implementar lo que es la cadena de valor integrada, ¿vale? Es decir, que todo esto ya no es solamente los departamentos, sino que es, pero voy a poner se me está olvidando las estas. Ya no solamente los departamentos, sino lo que es, a ver, Juanan, vale, ya está. Entonces, no solamente los departamentos, sino lo que es también, ¿qué estaba diciendo yo? Así. O sea, no solamente cómo están desarrollados los departamentos, sino lo que pasa desde el punto de vista de la integración completa de los departamentos que hasta ese momento no había, ¿vale? Era una locura. Entonces, en ese desarrollo aparece un señor que se llama Calacota, que no sé si habéis oído hablar. Calacota fue el que hizo la integración de todo este tipo de sistemas, ¿vale? Lo que hoy en día conocemos como ERP y CRM, esto es un poquito historia del Pleistoceno, pero es digamos lo que ocurría en ese momento.
Cada cota, yo aquí me vuelvo loco a estudiar este tipo de sistemas porque lo entiendo perfectamente y me gusta, y digo, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los departamentos en aquel momento, pues era esto, ¿no? Recursos humanos, legal, compliance, finanzas, inventarios, todo el rollo, lo que era una cadena de valor. Esto es una cadena de valor, ¿vale? Pero hay una cosa que ocurre en este punto, y es, ¿qué es lo que hace que facture una empresa? ¿Qué más hace que una empresa tenga valor? ¿Y eso qué es? Son activos. Activos. Muy bien. Entonces, esos son activos. Entonces, ¿cuál es un activo importante en aquel momento de las empresas? Las personas. Expertise, know-how. ¿Vale? Eso está cambiando drásticamente, ¿vale? Pero hay que entender lo que pasó en ese momento, porque si no, no entendemos qué está pasando ahora, ¿no? En un momento determinado, las cadenas de valor, a medida que van creciendo, que van siendo cada vez mayores, son cada vez más complejas, súper problemáticas. O sea, es decir, no hay ni una sola empresa grande que ningún sistema funcione bien de aquella época. O sea, es decir, quiero decir, funcionan bien, pero tienen mogollón de problemas. Al final tienen que tener montones de consultores trabajando para este tipo de temas. Aquí están, estos son, por ejemplo, los activos que tenemos, ¿no? Las personas, las oficinas, la maquinaria, lo que es la maquinaria que compras o que desarrollas, los contratos, los clientes, lógicamente, y la caja, ¿vale? Lo que es el ingreso que hablábamos antes de cobrar, efectivamente, y de tal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En un momento determinado, ahora damos un salto y nos vamos a 2022, ¿vale? Y empieza de pronto a aparecer todos los LLMs, ¿vale? Finales del 2022, de una forma masiva. Y entonces empieza a ocurrirse que en todas las áreas de la compañía se empieza a utilizar ChatGPT, sobre todo ChatGPT, ¿no? Y empieza, pero ¿cómo se empieza a incorporar? Se empieza a incorporar de una forma absolutamente caótica, ¿vale? ¿Por qué? Porque llega un señor que es súper curioso, la curiosidad es la parte importante, que es lo que va a dirigir el mundo en los próximos años, y entonces un señor curioso lo ve, hostia, y esto, y si lo aplico aquí, y si lo aplico acá, y de pronto empieza a ir mucho más rápido que sus compañeros y que sus... Entonces, la gente empieza a verlo y empieza a decir, hostia, pues esto no es ni una tontería, y aquello empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora mismo estamos en una situación en la que las compañías han crecido de una forma completamente disfuncional con la IA. Es decir, hay departamentos que funcionan muy bien, y si antes teníamos departamentos que eran reinos de taifas, no sé si las empresas que son un poquito grandes normalmente tienen reinos de taifas, no tienen, es decir, se pelean unos entre otros los departamentos, no están pendientes del cliente. Bueno, pues ahora son reinos de taifas empoderados, ¿vale? Entonces ya ni te cuento, o sea, ya no hay quien les diga nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la dirección ahora mismo, muchas compañías en este momento, que ahora antes comentábamos, ¿qué pasa? Que de pronto no están contratando gente, que parece que se para todo. Es que la dirección de las compañías ahora mismo está en una fase en la que está diciendo, quiero ver qué pasa con esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial, pero no todo el mundo conoce del negocio, ¿vale? ¿Quién conoce el negocio de una empresa grande? Ah, ¿cómo lo subo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que quién conoce el negocio? Pues de una empresa grande conocen del negocio 3. Del negocio de verdad conocen muy pocos, los que están en la cúpula, ¿vale? Porque los demás, al final, son especialistas de sus áreas. Y saben de sus áreas muy bien, y saben cómo funcionan sus áreas, pero lo que es el negocio, el que sabe cómo manejar el negocio, qué es lo que pasa, negociaciones ya no solamente con proveedores y clientes, no, también negociaciones a nivel gubernamental, a nivel tal, saben 3, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este proceso lo que está pasando es que se está generando lo que se llama la necesidad de coherencia de la IA. ¿Vale? La coherencia de la IA es coherencia. Oye, ¿cuál es mi forma de ganar dinero como empresa? Esta. Pues en base a esto, quiero que tú, que eres el de marketing, desarrolle para conseguir esto. No me desarrolles para conseguirme muchas altas de clientes, que es lo que a ti te gusta. No, desarróllame para que cada cliente de esos sea muy rentable. ¿Vale? Por ejemplo, ese es un punto clave. Entonces, ahora ¿qué ocurre? Que de pronto las empresas están empezando a crecer de forma muy dispar, y las empresas más grandes, las que tienden al zero human,
¿vale? Las que tienen a 0 personas, que al final son un grupo pequeño de personas, o son una persona, o 3 personas, o 5 personas, son empresas que lo que van a hacer es generar una serie de agentes que van a estar trabajando lógicamente con cada departamento. Y muchos de esos departamentos se van a quedar muy reducidos, porque al final son procesos. Los que estéis en procesos se van a quedar reducidos en procesos, con una orquestación por parte de un área principal, y esa orquestación va a tener que trabajar contra las demás áreas. ¿Qué es lo que ocurre en todo esto? Volvemos a lo mismo. Empieza a salir todo el tema de OpenClaw, empieza a salir todo el tema de los diferentes agentes, el Hermes, todo esto, y la gente lo empieza a implementar en cosas que son funcionales en cada área, ¿vale? Pero que no cuentan con la visión global de la compañía. Y esto es uno de los motivos porque ahora mismo hay un frenazo a nivel de dirección en muchas cosas. Y es uno de los motivos por que se va a intentar trabajar en el próximo tiempo. Ahora, el futuro básicamente es esto, es todo con lo que comentaba. Ah, bueno, y luego una cosa muy importante que está empezando a pasar, y aquí hay una clave fundamental de esto. De pronto empieza a salir los bytecoding, ¿no? Famosos. Son más importantes de lo que parece, los bytecoding, en el sentido, ¿qué ocurre? Que a alguien que sabe programar poco le permite crearse un negocio, una plataforma, un negocio online. ¿Qué es lo que ocurre? Ese código es propio. Al tener código propio vas a poder trabajar con agentes propios. Un agente es un activo de la compañía. Antes eran las personas, ahora van a ser los agentes. Y va a haber muchos activos que van a ser necesarios desarrollar. Un guardarraíles, que muchos sabréis lo que es el guardarraíles, ¿no? ¿Sabéis lo que es el guardarraíles? ¿Os suena esto? El guardarraíles es cuando tú tienes un agente, ¿vale? Que le dices, haz esto, y de pronto la gente hace pum y se va para allá, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene guardarraíles. Es como cuando vas en el coche, ¿no? El guardarraíles. Entonces tú le vas diciendo lo que tiene que hacer y la zona en la que se tiene que mover la gente. Pero tienes que saber de qué va el negocio, porque si no estás perdido, ¿no? Entonces al final todo lo que va a tender es a integrarse dentro de las cadenas de valor, y actualmente se está produciendo un punto también muy importante, y es la fagocitación de las cadenas de valor de compañías accesorias, cercanas. Es decir, tú ahora mismo tienes, imagínate un proveedor o un cliente, y tú puedes saber incluso más que el proveedor, que tu propio cliente, tu propio proveedor, puedes saber más de lo que él hace. ¿Por qué? Porque tienes una información a la que antes no tenías acceso, y él, si no está listo, se va a quedar fuera, porque tú vas a saber más que él. Y puedes integrar ese conocimiento y esas herramientas dentro de la compañía sin necesitarle. ¿Esto lo estáis viendo? ¿O no lo estáis viendo? ¿No? Pues esto es una cosa que está pasando cada vez más. O sea, es decir, tú ahora, por ejemplo, imagínate que tienes yo qué sé, que vendes lo que sea, y de pronto tienes un tío que es el que te compra, y de pronto tú empiezas a saber cómo contratar con esa compañía mejor de lo que él sabe. ¿Vale? Te informas, trabajas, entonces eso te permite identificar puntos ciegos donde puedes hacer que él tiemble a la hora de no elegirte como cliente, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, entonces estos son como las 3 fases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esto? Bueno, pues en esto lo que ocurre que se empiezan a desarrollar una serie de activos que no tienen nada que ver con los activos de hace 20 años. Las personas empiezan a ser cada vez menos un activo. Lo son, pero son un tipo de personas muy específicas. Tienen que cumplir varias cosas. Primero, tener una curiosidad enorme, personas muy curiosas, ser personas creativas, ser proactivas, porque ahora mismo cada vez más las personas que no son proactivas empiezan a ser lo que se denomina una fricción para la compañía. ¿Qué es lo que hace la IA? ¿Qué elimina? Las fricciones. ¿Cómo te llamas? Moisés. Gabriel. De Gabriel, pues encantado. Entonces, ¿qué es lo que hace? La IA principalmente lo que elimina son las fricciones, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a trabajar con gente, lo primero que te identifica es, empiezas a ver diferentes temas, y yo lo primero que le pregunto a la gente es, ¿cuáles son las fricciones de tu negocio? Y dice, no tengo ni idea. Pues bueno, las fricciones, pues yo qué sé, algunas cosas sí, porque son de toda la vida, ¿no? Lo típico. Es que resulta que, joder, por ejemplo, esta mañana tenía una reunión con una empresa que me decía, el tema de logística, decía, nuestros problemas son el tema de cadena de frío, pues se dedica al tema agroalimentario. Decía, nuestros problemas son el mantener la cadena de frío, el no sé qué, el no sé cuánto, los problemas tal.
la percepción que tiene el cliente del esfuerzo que hacemos, que es mínima, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas son fricciones que existen. Y ahí la IA puede ayudarnos mucho, y no solamente puede ayudarnos, sino que puede ayudarnos a generar los agentes, pero sobre todo el entender las fricciones que tiene la empresa y que tiene el mercado es entender el negocio hoy en día. Ese es el punto clave. Si sabes eso, tienes todo, bueno, todo, un 70%, un 50%, un 60% del negocio conseguido, ¿vale? Mira, el otro día me pasó un caso, además, divertidísimo, el miércoles pasado. Me contacta un chico que tiene una startup que tenía un problemón porque se le había ido el CTO y no sé qué historia. Entonces me dice, y tengo un problema que tengo que entregar este viernes, tengo que hacer una presentación a inversores. Y dice, no tengo nada, no tengo ni prototipo ni nada. Y le digo, mira, yo sí que te ayudo. Te va a costar una pasta, pero te ayudo. ¿Vale? Entonces, te digo que el viernes tú tienes un prototipo funcional 100% para que tus inversores jueguen con él. Entonces dice, pero bueno, pero seguro, porque claro, no se trata de hacer una página web o de un Lovable que lo metes y ya me funciona. No, que esté orientado, 100% orientado. Eso te lo aseguro. Lo hicimos, estuvimos el jueves él y yo durante 3 horas trabajando, el jueves por la tarde tenía el prototipo prácticamente terminado. Lo hizo él, ¿eh? O sea, yo lo que hice fue, ahora os enseñaré un poco lo que hacemos, pero lo que hice fue darle herramientas para que él pudiera hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? O sea, nosotros lo que hacemos al final es ayudar a las empresas a crear activos, ¿vale? Y aquí la pregunta más interesante no cuán largo, cuánto tiempo el departamento usa IA, sino qué departamento sobrevivirá como tal una vez que el software se reescriba, ¿no? Entonces, aquí la historia, bueno, nosotros lo que hicimos es un sistema que se llama Kaios. Kaios está formado por 3 partes. Una parte que es la parte de inteligencia, que es la que voy a enseñar hoy un poco más. La parte logo, que es una parte que podéis ver en cualquier sitio porque es software libre, que es, ¿cómo se llama? Pipe, ¿cómo se llama este orquestador? Pipe, bueno, un orquestador que te permite hacer que la compañía sea más o menos autónoma. Es un orquestador, te une agentes y te pone a trabajar. Entonces tú le puedes preguntar al CEO cómo está la situación del desarrollo y te dice, pues está muy bien, tal, no sé qué. Te dice. Y luego el tercero, que es la parte de los agentes y demás, y toda la parte de la factoría de software, ¿vale? Lo que pasa, bueno, traer todo eso era un poco complicado y entonces hemos traído esta parte. Entonces, ¿qué es lo primero que empezamos a trabajar con una compañía? Lo primero que ocurre cuando empiezas a trabajar con una compañía, bueno, pues todo lo contrario a lo que la gente piensa. Mira, cuando empezamos a trabajar con una compañía, esto es un problema que yo me encontré en todos los pasos que daba completamente cuando trabajaba en las compañías que he trabajado, ¿no? Y era que siempre que abrías un negocio, un país, un no sé qué, el problema que tenías, ¿cuál era? Siempre era un problema legal. Siempre. ¿Qué pasa? Que el problema legal no es de hype, ¿sabes? No es cloud, el no sé qué, esto crece, el N8N, que le das a un botón y funciona solo. No. Es un problema legal y un problema de compliance. Cada vez hay más normativas, cada vez hay más putadones, cada vez hay más historias. ¿Qué es lo que necesitas? Que la empresa tenga muy claro cuáles son las líneas rojas que no puede pasar. Porque después llegan las hostias. ¿Sabes? Entonces, empiezas a trabajar con ello y lo primero que empiezas a trabajar es con la parte legal. Entonces, desarrollamos aquí un RAG, ¿vale? Para poder trabajar con este área, donde pues dije, bueno, a mí me ha tocado trabajar con 70 países, pues vamos a meter como mínimo 70 países. Ya metimos todo, ¿no? Pero tiene la opción de ¿dónde aplica o dónde impacta la área global? Pues por un lado a los países en los que te vas a mover, puedes elegir o uno o muchos. Aquí tienes todos los países de tal, puedes elegir los que sean. Luego a la industria en la que vas a operar, las industrias tienen reglas por sí mismas, tienen legalidad por sí mismas, etcétera. Al sector en el que vas a estar, al producto con el que vas a mover y luego en muchas ocasiones hay compañías que tienen normas de compliance propias, ¿vale? Regulación propia. Entonces, fijaos para empezar la historia, la que hay montada. O sea, la que hay montada en todo esto. Cuando alguien va a montar una startup y todo esto, que empieza con la idea, el producto, yo digo, joder, este se va a dar una hostia de cojones. Lo primero que pienso. ¿Por qué? Porque al final el producto casi es lo último que hay que desarrollar. Hay que entender mucho más antes, un contexto mucho más amplio.
Lo primero, la parte legal. ¿Vale? ¿Dónde puede haber el problema que me puedo encontrar? Se define. Con este tipo de sistemas lo que haces al final es sencillamente tener las líneas rojas definidas, nada más. No se trata ni de quitar de medio a abogados ni nada, todo lo contrario, porque los abogados entrarán ya cuando lleguen las hostias, si haya ustedes en algún momento, ¿no? Pero en esta parte te ayuda un poco a definir las líneas rojas. Siguiente punto, si ya tienes producto o servicio, lo definimos, ¿no? Luego, muchas empresas quieren tener tienen ya objetivos corporativos definidos, pero bueno, aquí lo que hacemos es darle contexto inicialmente, ¿no? Y entender cuáles son las tendencias de mercado de ese área, ¿no? Entonces, bueno, más o menos pues definimos, esto al final las tendencias de mercados puedes definirlo con un prompt directo, ¿no? Lo que al final consigues es, con todas las tendencias de mercado, poder comparar las tendencias de mercado a lo largo del tiempo, tener en cuenta que cada 3 meses hay mercados que cambian completamente o van cambiando y se trata de identificar dónde están los pequeños cambios y que al final te llegue al móvil un cambio de, oye, 3 meses resulta que pasaba esto y ahora pasa esto, ¿no? Ese es el punto, al CEO es lo que quiere. Luego está la parte de el radar de fricciones, por ejemplo, aquí en el radar de fricciones, lo que hacemos es identificar en un sector cuáles son las fricciones que tiene ese sector, ¿vale? Aquí ya tiene decisiones críticas, etcétera, etcétera, ya te permite hacer agentes y tenéis un vídeo, luego si queréis os paso un vídeo con todo esto, para que no estéis ahí, más que nada para que no estéis molestos con esa levantando. Y al final lo que necesitas es identificar a base de esas fricciones, qué ventajas me puede permitir generar, dónde hay una ventaja competitiva en base a una fricción, ¿no? Si tú tienes una fricción, si tú eres capaz de solventar una fricción de mercado, identificas una fricción de mercado y eres capaz de entender la fricción del cliente, si eso lo unes y tienes capacidad de resolverlo o desarrollar un producto que puedes resolverlo, aunque sea un producto de agentes puro y duro, que sería el objetivo que queremos todos al final, tienes ahí oro puro. O sea, porque tienes ahí un modelo de negocio que es lo que hoy en día compra la gente. ¿Me seguís o hay alguna duda? Por ejemplo, mira, dice fricción. Esto es un ejemplo de gimnasios. Una de las fricciones principales es la alta rotación de clientes por subutilización. Es decir, ¿qué ocurre? Tú llegas, te apuntas al gimnasio, estás 3 meses, ves que no vas y te vas. Eso no pasaba antes. ¿Qué pasaba antes? Los que sois un poco más mayores. Antes tú llegabas, te apuntabas al gimnasio, te tirabas todo el año sin ir al gimnasio y pagabas. Ahora no. Ahora la gente, sobre todo después del COVID, pues lo que hace es, oye, no, es que yo voy, si veo que en 2 meses tengo mucho trabajo y no puedo ir, pues dejo de pagar, dejo de ir. Ese es un problema que existe ahora en los gimnasios. Hace 5 años no existía, era todo lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora en base a eso puedes desarrollar, esa es una fricción de mercado que fíjate que te dice que para un gimnasio, una cadena de gimnasios, que era este caso, tiene un impacto de 150.000 euros. O sea, el hecho de que se te vaya el cliente porque no viene a utilizarlo tiene un impacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que ver cómo hacer que el cliente lo utilice por cojones. ¿Sabes? Porque es que si no va por lo menos una vez a la semana, ese se te va y deja de pagar. ¿Vale? Pues es una fricción que existe en el mercado, pero así sacamos, cada vez que le das a esto, te saca 15 o 20 fricciones de mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que ver cuál es la que tú puedes abordar, ¿vale? Hay cosas que a lo mejor no puedes abordar, ¿no? Imagínate un restaurante, ¿qué fricciones puede haber en un restaurante? Por ejemplo, bueno, no sé, lo podemos hacer, es que tampoco soy tan listo como el este, ¿no? Pero para eso tengo esto, que lo busque, ¿no? Pero, es decir, esto es un ejemplo, ¿no? ¿De qué fricciones hay? Por ejemplo, una cosa que pasa en casi todos los negocios. El proceso de onboarding de clientes es ineficiente. ¿Qué es lo que pasa cuando te ha comprado un cliente? Tú has hecho todos tus esfuerzos para que te venga y te compre el cliente. Vale, perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa? Que llega el cliente con unas expectativas de la hostia, ¿sabes? Y se encuentra, hostia, esto no es lo que ya me habían dicho que iba a ser. ¿Sabes? Eso así, ¿vale? Entonces tienes que hacer que el onboarding del cliente sea, vamos, de entrar y decir, joder, macho, he salido que ha sido la hostia, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Si consigues eso, mira, como mínimo, dejas de perder 120.000 al año. ¿Vale? O sea, es decir, hay fricciones por sector, que a unas son comunes, otras no, pero que son súper importantes. Y eso, para eso nos ayuda la IA, para detectar
y para abordar las fricciones. Luego, por ejemplo, análisis de competidores. Yo una cosa con la que me pegaba siempre era con qué competidores había y qué es lo que hacían mejor que yo, qué es lo que hacían peor, por dónde me daban, por dónde no me daban, ¿no? Y entonces resulta que dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a crear un sistema de análisis de competidores. Entonces le metes aquí unos cuantos competidores, te saca los competidores y en base a los competidores te saca también sus redes sociales para analizarlas y en base a todo eso pues te da un análisis de cuáles son de verdad competidores, de cuáles puedes aprender, ¿vale? Y cuáles son competidores reales. Aquí es que hay una mezcla de historias porque estaba antes probando. Pero ves, te da pues también oportunidades, puntos fuertes, puntos débiles, todo ese tipo de información que es una información que cada vez que nos permite trabajar sobre las propias fricciones, ¿no? Ver qué fricciones tienen los otros que no están abordando, porque si no las están abordando o es porque es muy grande el problema del mercado o porque nadie las ha abordado. Bueno, ¿por qué no las vas a abordar tú? ¿Sabes? Luego tienes, ya vamos a la parte del mapa de empatía, ¿no? Entonces, en el mapa de empatía lo que quieres es saber, ¿sabéis lo que es un mapa de empatía? ¿Quién no sabe lo que es un mapa de empatía? Vale. Pues un mapa de empatía es básicamente cómo piensa tu cliente, meterte en la cabeza de tu cliente. Entonces, un mapa de empatía, que es cuando tú ves un cliente, un perfil de cliente, pues te va a decir, el sistema te dice qué es lo que piensa habitualmente, qué es lo que ve, qué es lo que oye, ¿vale? Y sobre todo dos puntos clave, que son cuáles son sus dolores, ¿vale? Y cuáles son sus deseos, ¿vale? Entonces, eso que es muy fácil sacarlo con cualquier LLM, ¿vale? O sea, lo sacas, eso le preguntas y te lo dice. Claro, lo que aquí hace es generar lo que se llama contexto. Es decir, aquí cada vez te va generando más contexto con todo lo que hay anterior. Si sé que en la parte legal, tengo problemas. Si sé que en la parte de fricciones hay estos problemas. Si sé que mi cliente es este y tiene problemas, pues voy sacando mucha información, ¿no? De mercado. Entonces lo que voy haciendo es trabajando ese área para que al final, bueno, el buyer persona también, que es el perfil de comprador, aquí se inventa un nombre, ¿vale? Por ejemplo, Sarah Chen. Bueno, pues aquí te dice un poco su perfil, objetivos principales, problemas que no le dejan dormir por la noche, relativas, voy a sacar alguno que esté en español, espera, a ver. Entonces, por ejemplo, aquí frustraciones principales, problemas que no dejan dormir por la noche, ¿vale? Entonces, tú ves los problemas estos y son muy habituales en todo el mundo, ¿no? En toda la gente. Entonces, todo esto al final va sumando contexto, porque este es tu perfil de público objetivo, y al final, bueno, puedes identificar también las quejas que se te meten en X, en Google, ¿cómo se llama lo de las reviews? Google Reviews, ¿no? La reseña de Google, en Reddit, todo este tipo de... Muy bien, ¿eh? Pues todo este tipo de temas y te saca cuáles son las quejas reales de que se está quejando la gente en base a esto. ¿Vale? Entonces con eso tienes una información de la hostia, ya tienes más contexto, ¿vale? Tienes una información de mercado muy clave. Al final las fricciones del cliente que tiene, cuáles son las fricciones que tiene el propio cliente. Vale, por ejemplo, aquí pues te dice fricción, frustración por la incoherencia estratégica interna. Por ejemplo, no hay CEO que en una compañía en algún momento no se tire los pelos porque su equipo no se entiende entre ellos, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que puede pasar. Retrasos en decisiones estratégicas, miedo a la obsolescencia y pérdida de legado, duplicidad de esfuerzos, etcétera, etcétera. Al final, ¿cuál es el miedo? Pues al final son miedos personales que surgen de la ineficiencia del mercado. Ahora os diré por qué la ineficiencia es importantísima. Y luego la parte del Customer Journey. El Customer Journey básicamente es qué es lo que hace un cliente desde que nos descubre hasta que nos recomienda, ¿vale? Y esto, por ejemplo, normalmente nadie te dice, te puede decir más o menos qué es lo que hace, pero nadie te dice, por ejemplo, cuánto te va a costar conseguir ese cliente. Esto que conseguir clientes es fácil. Esto le pones en la publicidad de Facebook y ya te vienen todos. A ver, conseguir clientes, dependiendo de lo que sea, si me hablas de B2B, significa irse a comer con él, significa invitarle a no sé qué, significa dedicarle una hora para no sé cuál, significa hasta que te compra. Es decir, ¿cuánto vale eso?
Es que eso vale dinero, coño, ¿vale? Entonces, ese tema lo que hacemos es un poco definir un coste estimado bruto. O sea, aquí está sin optimizar, quiero decir, aquí si hay alguien bueno en publicidad, pues te baja el precio, ¿no? Pero un coste optimizado bruto. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues qué emociones tiene en esta fase, qué es lo que te vas a encontrar a ese cliente. Pues un cliente que no te va a querer escuchar porque está cabreado, ¿vale? Pues está cabreado con la situación que haya. Luego tiene la fase de consideración y en cada fase hay una serie de KPIs. Las KPIs son los puntos clave, los Key Performance Indicators, o sea, puntos clave en los que te tienes que focalizar si quieres que ese cliente te haga caso, ¿vale? Y que sepas tú que te están haciendo caso, que no estás haciendo el tonto dedicando la publicidad a tirar a la basura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las KPIs, ¿qué te permite identificar. Esto de las KPIs a mí es una cosa que además en su momento me generó una cierta frustración porque hubo un momento determinado que me empezaban a pedir KPIs por todo, ¿sabes? Oye, ¿cómo es la KPI de conversiones? ¿Cómo es la KPI de ventas? ¿Cómo es la KPI de no sé qué? Dice, tío, pero es que medimos todo. Y dice, claro, que medimos todo. Y decía, hostia, pues esto está cambiando, este mundo está cambiando, ¿eh? Es que medimos todo, ¿no? ¿Cuánta gente pasa por la puerta del restaurante por delante y no pasa? Es una KPI, ¿vale? ¿Cuánta gente de los que pasan? Hostia, ¿sabes que un 10%? ¿Vale? Pues entonces tienes que subir esa KPI. Tienes que poner un cartel para que se enteren de que tienes el producto aquí mejor, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de temas. Entonces, las KPIs al final te dan mucha información y te dicen en cada fase lo que tienes que hacer, ¿no? Cuáles son los puntos en los que tienes que tal. Al final, bueno, básicamente se trata de localizar un encaje de mercado-producto, mercado-cliente, y con todo esto digo, es un tipo de metodología, o sea, que podéis un poco aplicar en vuestro día a día, ¿no? Y luego en todo esto, lo que hacemos es crear, hay una cosa muy importante que no se trabaja mucho y que a mí me parece una de las cosas más relevantes, que es el océano azul. ¿Alguien sabe lo que es el océano azul? Que levante la mano el que sí. Vale, 2, 3. Vale, un océano azul es aquel sitio donde tú cuando empiezas a competir, de pronto empiezas a competir con lo de N8N y vas a los eventos de frikis, ¿no? De lo típico. Todos saben de N8N. ¿Hay clientes de N8N ahí? Ni uno. Eso es un océano rojo, ¿vale? Porque no hay dinero, ¿vale? Sin embargo dices, pues hoy se me ha ocurrido irme a un evento de los amantes del vino. Y resulta que son top bodegueros. ¿Hay clientes ahí? Posiblemente sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El océano azul lo que te hace es que, lo que te hace aquí es que te identifica. Es que no sé, hemos hecho un cambio hoy en el y no sé si va a funcionar, pero voy a intentarlo. Entonces, lo que te identifica el océano azul es en base a tu producto, donde tu producto podría valer también fuera de lo que habitualmente estás haciendo, ¿vale? Por ejemplo, temas de... me acuerdo que había algo que era de... Vimos una empresa hace poco que era de temas de corcho. Y entonces resulta que de pronto nos dimos cuenta que ese tipo de cliente, que era lo típico, eran los botelleros, la gente que tomaba, se podía aplicar a temas de construcción muy específicos. Exacto, eso era. Entonces resulta que, claro, no sé muy bien cómo salió la historia, porque no me acuerdo muy bien cómo era, pero el caso es que yo dije, hostia, macho, es que en este punto específico podemos ahora mismo ir con nuestro producto, que es un buen producto, y aplicarlo aquí, ¿sabes? Porque además somos mejores que los que hay o los que tal, ¿no? Pero ahí tienes un camino nuevo, ¿no? Y muchas veces no lo vemos, estamos enfocados en lo que conocemos. Conocemos a los contactos, a los amigos, a los no sé qué, cómo hacer publicidad, cada vez más cara, porque competimos con los mismos, ¿vale? Entonces, sin embargo, hay océanos azules que pueden ser muy, muy interesantes. Y aquí nos ayuda a crearlo. Y esto es un tipo de... Mira, por ejemplo, bueno, esto aquí, tal, mercados. Bueno, pues, bueno, aquí veis un poco la información. Esto, hay un vídeo que lo pongo, es que si me lío aquí a hablar de todo esto y a mirarlo, es que nos tiramos 3 horas aquí hasta que terminemos, ¿no? Entonces, tampoco es cuestión de... Pero bueno, al final con todo esto, lo que nos permite crear es lo que se llama el producto perfecto, lo que yo llamé el producto perfecto, es decir, con todo este contexto, esta información que tenemos, por eso ahora se llama The Mixer, que es la batidora, ¿no? ¿Sabes? Porque todo esto es un batiburrillo de historias. Antes llamamos el CEO Copilot, pero al final me dijo un cliente, no, esto es la batidora. Dije, pues, The Mixer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que se trata es con toda esta información tú tienes la información del cliente,
tiene la información del mercado, tiene la información de las fricciones del mercado, tiene esto. Bueno, pues dime qué producto encaja aquí. Ahora es cuando creo el producto. Pero fíjate todo lo que hay antes previo. O sea, es que cuando nos metemos con el producto para luego salir al mercado, es que vamos completamente equivocados. ¿Vale? Porque estamos más perdidos que un 8. Luego nos cuesta muchísimo encontrar el negocio. Yo he visto muchísimas empresas, o sea, para mí, una de las cosas más importantes que identifiqué cuando terminé mi periplo, digamos, más de temas grandes, es cuando empezaba a hablar con las empresas españolas, de amigos y tal, que todo el mundo estaba focalizado en el producto. Y yo le decía, pero bueno, ¿y cuándo vendes? ¿Qué es lo que vendes? No, es que ahora tenemos que salir a vender. Y yo decía, pero tío, es que tú sabes que te van a comprar esto. Si esto igual no lo quieren. ¿Sabes? O sea, decir, por ejemplo, nosotros en la compañía esta que os decía, cosmética, teníamos un producto que era cojonudo, ¿no? Era caro, 400 pavos de producto, pero un producto cojonudo a medio y largo plazo. ¿Vale? O sea, te empezabas a echar en la piel y tal, y se te ponía súper joven, súper no sé qué, bueno, súper cuidada, ¿no? Con los años. Pero hubo un producto que de pronto rompió todo. Ahí fue cuando entendí, en el 2014, entendí que las redes sociales iban a reventarlo todo. Fue con un producto que hacías así, te echabas un poquito de esto, hacías así, pum, pum, y hacía pum, y se te quitaba la arruga, ¿no? Luego se volvía la arruga, ¿no? Era como un, ¿cómo se llama? Como un Botox, pero en... Bueno, no se podía decir Botox por el tema este, ¿ves? Esas cosas de compliance. No se puede decir Botox porque es una marca registrada, aunque la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, ese tipo de temas, ¿qué pasó? Que de pronto llegó una chica, una presentadora de televisión brasileña, se fue a Estados Unidos, lo encontró, se lo dio a una amiga, no sé qué, se lo puso, mira, fijaos, pum, 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 plaf, ¡buah! Aquello empezó a crecer, y claro, lo que ahora son 2 millones de views, que para mucha gente es una mierda, en aquel momento eran 2 millones de views por una persona, cuando eran 1000 views eran la hostia, ¿sabes? Pues esto fue reventar. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente, ahí vimos que es que realmente el producto, o sea, lo que tiene que dar, porque el producto no era mejor que el otro, no era mejor, era visiblemente más rápido, pero no era mejor a nivel de salud de la piel, ¿no? Entonces, ahí nos disparamos a vender, ¿no? Pero con esto lo que creas al final es un producto que llamamos el producto perfecto, que un poco pues te crea todo el tema. Vale, pues esto voy a pasarlo así un poco rápido porque cómo tienes ahí al mercado, tipo de publicidades, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, todo el rollo, ¿no? Y te da toda la información, cómo tiene que ser el funnel de adquisición, precios estimados, que tienes que cobrar por el producto, etcétera, 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 modelo de negocio, toda la historia, ¿no? Y al final, bueno, esto me lo voy a saltar un poco, porque si no nos tiramos 2 horas. Bueno, infraestructura, pues esto para los frikis os gustará, pero básicamente es lo que necesitas a la hora de implementarlo, ¿vale? Fíjate, luego cuando ya tenemos esto, hay un detalle que a muchos os va a sonar, pero os va a sonar porque después os ha llegado el problema, ¿no? Que es el impacto político y el impacto de mercado, ¿vale? El impacto político. Yo tengo un producto, pero resulta que no se me ha ocurrido pensar que ese producto podía tener unas restricciones políticas determinadas, ¿no? O que ha salido una normativa nueva que ha hecho que el producto se vaya a tomar por culo, ¿vale? Entonces, aquí lo que haces es con esto, es identificar en el momento actual, y tienes que ir haciendo cada X tiempo, identificar cuáles son el impacto político en todas las áreas políticas. Espérate, ahí. Decisiones políticas recientes, bueno, esto es desde hace unos meses, pero entonces te va diciendo tal, no sé qué, a nivel internacional, a nivel nacional, te va dando la información, qué tipo de relevancia impacta. La nacional, pues en este caso tal, bueno, te va dando la información fiscal, comercial, geopolítica, regulación tecnológica, política medioambiental, etcétera. Y sobre todo lo más importante aquí es una cosa que sería muy difícil que te hiciese un abogado a no ser que fuese muy específico, que es detectarte los puntos ciegos de las normas, ¿vale? Es decir, tú llegas y dices, joder, tengo esta restricción política, tengo todos estos problemas legales para empezar, toda esta historia legal que la mitad ni me la conozco, o sea, sé más o menos cómo suena y tal, pero luego además tengo todas estas restricciones políticas, es decir, tengo un montón de historias, de normativas que salen de la Unión Europea, aquí no os cuento las que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata? Se trata de utilizar la IA, es una fricción, las normativas son fricciones,
Entonces, lo que se trata es de utilizar la IA, ¿para qué? Para que nos faciliten la fricción, nos eliminen un poco la fricción, ¿no? Entonces, con toda esta información lo que nos permite es identificar qué cosas sí, qué cosas no tengo que hacer, ¿vale? Al final, lo que se trata, básicamente, es llegar a, bueno, aquí pues tokenizar, no sé qué, no sé cuánto, el Zero Human, si quieres tener una empresa Zero Human, cómo tiene que estar implementada, tal. Pero espera, ¿dónde voy yo? Planning. Aquí. Al final lo que se trata es de que si tú necesitas poner un producto en el mercado, rápidamente crees un producto y en base a producto, en base a todos los procesos, en base a la automatización, porque aquí también te crea los flujos, ¿no? Te crea los flujos de N8N o tal. No, ya voy a acabar. Te crea todo esto y al final, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas que, o sea, te los crea pero no te los configura, lógicamente, ¿no? Entonces, y aquí al final te desarrolla ¿no? Te desarrolla, bueno, aquí le podemos haber puesto 12, pero bueno, te desarrolla todos los prompts que hace falta para que te vayas a un Lovable o a un no sé qué, se los pongas y en base a tu negocio te cree el producto, ¿vale? Y luego, claro, luego lo que tienes que hacer es orquestar todo esto, ¿vale? Entonces puedes trabajar con orquestaciones. ¿Alguien sabe lo que es una orquestación? Lo que no es, ¿alguien sabe lo que no es? ¿O quién no lo sabe? Mejor dice. O bueno, ¿quién lo sabe? Pues, vale. Una orquestación básicamente es cuando una... bueno, ahora vengo a esta. Una orquestación es básicamente, son recetas de qué cosas tienes que hacer. O sea, lo que hace un agente de inteligencia artificial es que o sea, hay un orquestador que orquesta agentes, un director de orquesta. Entonces, lo que hace básicamente es que le dice, bueno, haz esto, esto, esto y esto cada vez que le da el botón o cada vez que haya programado que se va a hacer, ¿vale? Entonces, las orquestaciones son recetas que se hacen. Entonces, tú llegas y dices, bueno, creo que todos los días por la mañana me llega un informe de ventas, de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, pum, te llega. Eso es una orquestación. Hay un agente que toma la información de ventas, hay un agente que toma la información de los diferentes departamentos y te los pasa a ti como CEO para que tomes decisiones, por ejemplo. Entonces, un orquestador. Muchas veces, ¿qué pasa? Que necesitas la orquestación bien definida. Entonces, vas orquestando en base a todo esto. Todos estos son modulitos y tú dices, bueno, orquéstame estos modulitos. Pum, se lo das y te crea una orquestación para eso, ¿vale? Para que tú eso se lo pases. Todo esto, al final, toda la información que habéis visto, es información que es exportable como skills de agentes, ¿vale? Es decir, se lo pasa un skill es el conocimiento que tiene que tener un agente de inteligencia artificial para que trabaje sobre tu negocio, no para que trabaje en general sobre negocios, sobre tu negocio. Lo que se trata es de personalizar mucho ese enfoque, ¿no? Y bueno, pues bueno, y la productización, ya para terminar esto, pues si no, está ahí Juanan que me va a dar una paliza, pero para la productización, uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo cuando nos dedicamos a vender servicios, es cómo paquetizo mis servicios, ¿vale? Para que sea vendible, para que la gente lo pueda entender y lo pueda... Bueno, pues eso se llama productización. Y se trata de, en base a todo lo que tengo, en base a todo este mercado, producto, cliente, tal, ¿cómo lo va a entender el cliente? ¿Qué producto va a entender el cliente que yo le venda? Entonces muchas veces es, oye, no se trata de que yo te venda, te haga una consultoría, que te cobre no sé qué, pues ya la consultoría no la quiere comprar nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se trata? Se trata de que yo te venda un paquete determinado de lo que sea. Puede ser horas más tecnología más no sé qué, ¿vale? Pero que el otro lo vea y diga, perfecto, pues te lo compro, me lo haces, lo puedo medir, porque es un producto, lo puedo medir y puedo ver que efectivamente ha sido entregado y lo he pagado y ha sido entregado, ¿vale? Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Y bueno, pues no os aburro más con este tema, ¿vale? La idea es un poco, me decía Juanan, un poco conocer cómo pensarlo desde el punto de vista de cerebro, de compañía, para aplicarlo a la inteligencia artificial, ¿no? Pues esta sería un poco la idea que nosotros tuvimos en su momento, pues por empezar a ver cómo se podía aplicar, ¿no? Y luego pues se empieza a aplicar a muchos negocios diferentes, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Queréis hacer alguno? Sí. Una consulta. La información legal con la que se cruza la plataforma, ¿qué vigencia tiene? No, la vigencia es completa, excepto, buena pregunta, excepto jurisprudencia. En jurisprudencia no, porque jurisprudencia es muy activa y hasta que no se convierte en norma, en ley o en ¿cómo se dice?, en decreto o en tal, hasta que no se convierte en eso no podemos acceder a esa información, ¿vale? O
O sea, sí se puede acceder, las empresas sí pueden acceder con un API a ese tipo de información. O sea, es decir, ahí sabéis que están estas empresas como la DEI o no sé si Aranzabi creo que es. Entonces, ellos si tienen un API se puede acceder y sí se puede acceder. Lo que pasa, bueno, tiene el coste típico del API que te cobren por hacer eso, ¿no? Para esa historia, ¿no? Buena pregunta. A ver, si tenéis preguntas para que se oigan en el streaming con el micrófono. ¿Quién más tiene preguntas? ¿No tenéis? Joder, qué bien lo has explicado. Que hagan una pregunta a todos una detrás de otra. No, hombre. ¿No tenéis alguna duda que queráis resolver? Yo creo, de todas maneras, a ver, a mí me ha encantado. Bueno, es como un repaso por un pero- MBA, que vas viendo todo el ciclo de valor de una empresa y de producto. O sea, a lo mejor me falta un poco, a lo mejor un ejemplo así para irlo viendo más. Bueno, sí, lo que pasa es que lo he ido intentando poner en cada área, para que lo fuerais viendo, con los ejemplos que ya había hechos antes. Es que si lo podemos hacer muchas veces tarda un rato en... O sea, nos tiramos aquí 3 horas con esto. Entonces, tarda porque tiene que tomar todo el contexto que viene previo, trabajarlo y darte el nuevo. ¿Vale? Entonces, ahí tarda pues desde 40 segundos hasta 3 o 4 minutos. Entonces, tiene su tiempo, ¿no? Entonces, por eso prefería ya coger algunos ejemplos que ya estaban hechos para poderlo... De todas maneras, si estáis ahora mismo montando algo o tenéis dudas porque decís, oye, en este punto no sé cómo conseguir esa información, preguntarlo ahora. Sí, sí. ¿Nada? Bueno, pues nada, pues entonces... Ahora te voy a cobrar a ti 100 millones por haberlo presentado. No, mira, una pregunta. Yo por preguntarte, si tuvieras que crear un agente ahora mismo de cero, ¿qué herramientas utilizarías y cómo la harías? Si tuviera que crear una... Un agente de cero. ¿Un agente agente? de IA. A ver, pues nosotros lo que estamos utilizando es en la parte de... O sea, yo creo que es muy importante la parte de orquestación, que la gente la está dejando de lado. ¿Sabes? Está muy volcado todo el mundo en el OpenClaw, tal, no sé qué, como la locura, tal, porque le pides cualquier cosa y te lo hace, y está bien, o sea, yo tengo también, ¿no? Pero desde el punto de vista de empresa, tú necesitas una orquestación. O sea, necesitas básicamente un CEO que sea el que defina si tiene que crear o no agentes, ¿vale? Entonces, esto es lo que sale de aquí al final es la cabeza del CEO, es la idea del CEO. Entonces, lo primero, un ámbito de orquestación. ¿Cómo se llama? El pipe, ¿cómo se llama este? El pipe... ahora sabéis que se están poniendo de moda las empresas Zero Human, ¿no? Que vamos hacia ese entorno. Ya hay un script bastante conocido, que lo saqué el otro día además en un vídeo de YouTube, que se llama... Joder, se me ha olvidado, es ese que utilizamos siempre. Bueno, es muy conocido dentro del mundo este. Entonces, es un script que básicamente lo que están haciendo... Está creciendo... Espera, déjame que lo mire aquí, porque... ¿Qué? Ah, vale. Entonces, con ese script lo que puedes hacer es directamente trabajar con los agentes que tú quieras, ¿vale? Es decir, yo no me focalizo, por eso aparece lo de Cayos, aparece comiéndose el OpenClaw, ¿sabes? Porque es como que, a ver, el OpenClaw es cojonudo, pero Hermes también es muy bueno para algunas cosas, ¿vale? Y OpenClaw para otras. Lo que pasa es que OpenClaw, para un tema de empresa, igual se te queda colgado en algunos momentos, ¿no? Saldrán más, ¿eh? Yo estoy convencido que van a salir mogollón. Esto va a ser la locura. O sea, antes de que acabemos fin de año, ha salido 2 o 3 más que van a ser la leche, ¿vale? Pero el tema está en que a nivel de agente, como agentes, para mí no es tan importante la gente como tal, ¿sabes? Para mí es precisamente más importante la cabeza y el sistema nervioso. Quiero decir, las manos, que sean el agente, las manos, me da igual. O sea, OpenClaw está bien para algunas cosas, ¿vale? Sobre todo, a día de hoy trabajar con cloud es muy importante también a nivel de poder bajar un poco a nivel de agente, ¿no? Pero claro, lógicamente te da muchas opciones más OpenClaw porque son manos. Yo defino OpenClaw como unas manos grandes con una cabeza pequeña. Y Cloud, con el que tú lo unes, o ChatGPT, o Codex o tal, lo que sería es el cerebro que hace que las manos se puedan mover mejor, ¿no? Eso sería un poco la idea. ¿Cómo estimas la parte de costes para tomar... ¿Cómo estimas la parte de costes para tomar decisiones en función de tomar una herramienta u otra? Vale, pues mira, hay 2 cosas en ese tema. Una que no hemos entrado mucho, porque si no sé que nos podemos aburrir, pero que es la parte financiera,
Entonces yo en la parte financiera lo que solemos hacer muchas veces nos pasan una cuenta de resultados y sobre eso entendemos la parte de lo que es la compañía. Entonces, a nivel de costes, lo que se definen varios temas. Uno, los costes de la fricción, que está generando actualmente la fricción, teóricamente, y los costes de la fricción real, ¿vale? Entonces, hay más costes de fricción real de los que parece, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay dos costes de fricción muy grandes, que son los de las personas, ¿vale? Que ahora, exactamente. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, salía el otro día una estadística que el 29% de las personas en las empresas son negativas a implementar la IA, ¿vale? En sus empresas, con lo cual están dando por culo todo lo que pueden, ¿vale? Y luego, costes de fricción, por ejemplo, del entendimiento por parte de la dirección, por ejemplo. Y luego, a nivel de estimación de costes puro y duro de lo que es máquina, todo ese tipo de temas, son temas que prácticamente cambian constantemente, pero sobre todo yo creo que lo que hace es que se reduce muchísimo, o sea, son costes que reducen muchísimo el coste de un departamento, ¿vale? Un departamento de 4 personas que cobran más o menos, pon un departamento medio que ahora mismo esté generando brutos, vamos a poner 15-20 mil de costes, se te debería quedar en una quinta parte, ¿vale? Es decir, una quinta parte no significa que se vaya todo el mundo a la calle, nada de eso, ¿eh? Significa que tú implementes ese y veas si el trabajo de verdad tiene un coste, un tema adicional, sabiendo que una quinta parte del coste que tienes tiene que ser de inteligencia artificial. Yo ese, por ejemplo, es un valor que veo aceptable a la hora de plantearlo. ¿Esa es la pregunta que querías o más? Más bien es cómo enfocas, por ejemplo, a tomar una decisión de he utilizado esta herramienta en lugar de otra, bueno, y cómo presentas el valor o por qué. Pues mira, básicamente que me funcione. Sí, lo que va a ahorrar y lo que va a solventar, sí, pero en plan de por qué he utilizado esta en vez de esta y qué valor. Pues básicamente que me funcione bien y que me dé resultado inicialmente. O sea, tú hoy en día, por ejemplo, antes comentamos lo de Lovable, veníamos en el coche comentando lo. Si tú comparas Lovable con Cloud, dices, joder, es que Lovable empiezas a tirar de los créditos y tal, como te das que estar. Es eso, ¿vale? es que no todas tiran sí, de la misma manera. Pero depende para qué lo quieras. O sea, si tú lo que quieres es para presentárselo a tu jefe y que tu jefe haga así, dice, pues entonces Lovable es cojonudo. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a tener que dejar a lo mejor, no sé, por lo menos 1000 pavos en desarrollar un prototipo bien hecho, tal, no sé qué, para que te medio funcione, te funcione bien, ¿no? Sin embargo, eso en cloud, sabiendo manejar cloud, a lo mejor te cuesta el coste anual de cloud y ya está. Perdón, mensual de cloud y ya está, que son 180, a mí me cuesta 180, no sé si, pues ese sería. Entonces, ahí depende, tienes que valorar un poco eso. Pero sobre todo, lo más importante, yo no veo que sea tan, no sé cómo decirte, tan problemático el coste que tiene a día de hoy la IA. Quiero decir, no sé que vayas a hacer el mega sistema, entonces ya tienes que plantearte. Pero si lo que quieres es sacar un producto al mercado, una propuesta, porque luego con Lovable te lo puedes llevar a cloud y seguir ahí, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido lo que sí que es muy importante es que que la rentabilidad se mida también en una parte, no es tanto el precio que tiene, sino que se mida por una parte que funcione lo que haces y segundo, que tenga un efecto wow en el cliente. Eso es la clave, porque eso va a ser que te va a seguir poniendo la pasta. A ver, por un lado, en el grupo de WhatsApp está Ángel, que no ha podido venir hoy, diciendo que sí es Paperclip. Muy mal, Paperclip. ¿Sí? Bueno, muy bien, Ángel. Paperclip, estaba yo diciendo. Sí, Ángel, que es un crack, no ha podido venir. Sí, sí. Y luego Sami, desde Galicia, me pregunta, ¿podría preguntarle qué componentes mínimos debería tener el sistema Kaios para ser útil en una empresa? Sí, claro, con componentes. A ver, Kaios como tal necesita la parte de la cabeza. O sea, dicho así de una forma que se entienda, ¿no? La parte de la cabeza, la parte de la espina dorsal y la parte de las manos. Entonces, la parte de la cabeza sería este tipo de sistemas, ¿vale? La parte de la espina dorsal sería Paperclip, ¿vale? Que es el orquestador, y la parte de el componente de manos serían los agentes, pues o Hermes o alguno, o este que hemos dicho, el rojo este. Sí, el OpenGlow. O cosas de estas, sí. Y dice también, ¿y dónde empieza de verdad el sistema y dónde sigue siendo solo automatización?
¿Dónde empieza el sistema? Claro, ¿dónde saltamos de ser una automatización como un N8N, un Make, a ya ser un sistema real de agéntica? Es que es al revés. Es que es al revés. Esta pregunta es que es justo al revés. O sea, es decir, no se trata de dónde pasamos de sistema, sino dónde empezamos a construir el sistema para hacer que los agentes empiecen a trabajar donde queremos. Es decir, no es el trabajar qué agentes tengo para después implementar. No es que así vas a estar pegando palos de ciego todo el día. No, creo que se refiere a, por ejemplo, automatizo que haya una respuesta automática a los correos de la gente. Vale, eso es una automatización, porque lo va a hacer como solo y ya está. Pero ¿cuándo empieza a ser un sistema? Porque realmente hay un cerebro, una orquestación y ya empieza a ser algo más que una automatización. Hombre, pues en el momento que empieces a tener una orquestación de varios agentes, en ese momento ya tienes que plantearte que empieces a tener un sistema que trabaja sobre él. En el momento que tienes 2 agentes, pues yo creo que como hagan un poco algo complicado y no lo tengas controlado, pues yo diría que ese es el punto. Vale, luego hay otra pregunta, ¿cómo se diseñan o sea, cuando ya hay sistemas en los que los agentes tienen cierta libertad, cómo se diseñan los límites y la auditoría a la propia herramienta para evitar errores o decisiones no alineadas? Eso es muy técnico, eso se le pasa al técnico mío. Y que el tema de los guardarraíles es un poco sí, poner unas pinceladas. Vale, lo que tienes que al final es trabajar en la parte de guardarraíles, que son como zonas, áreas en las que tú le dices a la gente que empiece a trabajar. Lógicamente tienes que trabajar siempre en una parte anterior que es de testeo, para ver dónde se te va a escapar el agente, si te va a hacer alguna putada o cosas de este tipo. Y una vez que lo tienes y lo tienes muy seguro, lo pasas a real. Básicamente es un poco. Los guardarraíles al final son como lo que le pides a la gente que no, por donde no se vaya, o sea, que no se vaya de ahí, que no se salga, es como lo que el guardarraíles de la carretera. ¿Alguna pregunta más? Pero que sea de cosas de negocio, no que sea de... ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya está. ¿Tenéis alguna pregunta más vosotros o no? Aquí en la sala nada. Vale, pues el de las pizzas ha perdido. Pues se queda sin cobrar. Eso también. Muchas gracias, Rubén. Bueno, yo creo que un aplauso, ¿no?, que se merece. Y nada, ahora pasamos aquí, vendrá el de la pizza en cuanto encuentre el lugar, tenemos bebida y sobre todo lo más importante, el networking. Abordarle, preguntarle todo lo que nos atrevéis porque está la cámara y entre nosotros también todos los proyectos que tenemos. Pues bueno, networking de verdad, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Vamos a hacer lo del... Ah, vale.